El tópico que consideraremos en estas charlas es tendencias. ¿Y por qué no creamos una? ¿Por qué no creamos una tendencia? ¿Por qué no? ¿Y qué tal si fortalecemos la tendencia adventista de la educación? Van a escuchar ustedes durante la semana tendencias para la educación superior. Pero mi punto es, ¿y si creamos una? ¿Y si creamos una tendencia? ¿Y si fortalecemos la tendencia de la educación adventista? Porque les quiero decir que los adventistas entramos al campo de la educación para reformarlo. El planteamiento adventista para la educación es de reforma, es decir, es de creación de una nueva tendencia. Quisiera señalar el año de 1844. Es fundamental para nosotros. Allí nació la Iglesia Adventista y ahora estamos en el 2020. Hasta el 2020 estamos hablando de 176 años. Si hablamos de la educación, hablamos del año 1872. Si lo transportamos al 2020, estamos hablando de 148 años de un modelo educativo de reforma. Los adventistas entramos a la educación para producir una nueva tendencia. Vamos a poner allí 1942. La escuela se traslada de México a Montemorelos. Y aquí estamos en Montemorelos. Y he señalado de verde en todo esto, en todo este devenir histórico, eso que tiene de verde, proporcionalmente a los años que están puestos en la pizarra, son los años que en la educación hemos tenido internet. Imagínense. Solamente ese tiempo. ¿Se imaginan cuánto no ha ocurrido en este campo de la educación durante todos esos años? ¿Se imaginan cuántas ideas para mejorar la educación? ¿Cuántas metodologías se han introducido? ¿Cuántas estrategias de aprendizaje? ¿Cuántas estructuras de aula se han introducido? ¿Cuánta reorganización escolar? Muchísimas estrategias y modas. Hace no muchos años se hablaba de Bloom, ¿se acuerdan? De los objetivos, de los verbos para elaborar objetivos. Ahora hablamos de competencias. Hasta adquirimos un vocabulario especial para parecer que estamos actualizados en la educación. Imagínense todo lo que ha ocurrido desde el 44 hasta el 2020 en asuntos de educación. Y lo que ocurrió antes,
pues hay que entender lo que ocurrió antes, lo que ha ocurrido. Yo les puedo decir a ustedes, si ustedes quieren tener un marco amplio de la educación, pues hay grandes educadores a través de la historia, desde a Comenio, Locke, Juan Jacobo Rousseau, Juan Enrique Pestalozzi, Herbert Spencer, más cerca de nosotros, la escuela activa con Dalton, Winnetka, María Montessori, todo lo que es relacionado con la escuela activa, y más cerca Piaget, cuando la psicología se introdujo al campo de la educación. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo hay que saber? Yo les recomiendo a ustedes, yo creo que de todos los nombres que dije, el más cercano a los adventistas es Juan Enrique Pestalozzi. Para mí, el más grande de todos los educadores a través de la historia después de Cristo. ¿Cuánto tenemos de la historia? ¿Cuánto ha pasado desde 1844 para acá? ¿Y cuánto vendrá todavía? ¿Se imaginan? Ustedes lo van a escuchar esta semana. Hasta se va a hablar de inteligencia artificial. Pero, como dije en el título, mi punto es generar otra tendencia. ¿Por qué? Eso que he puesto de amarillo es desde el tiempo que Elena de White comenzó a aparecer en el escenario hasta que publicó el libro La Educación allá por 1903. ¿Y saben cómo comienza el libro La Educación? Miró Elena de White el campo de las realizaciones y las tendencias educativas, y ¿saben lo que dijo? Dijo, se requiere una mayor amplitud y un fin más elevado. ¿Se imaginan cómo irrumpimos los adventistas en la educación? Con todo lo que había, con todo el legado de los educadores, incluido Pestalozzi, que había hecho una labor sus ideas habían hecho una labor importantísima en el estado de Ohio, en el colegio de Oberlin College, allí donde estudió el primer profesor adventista. Con todo eso que había, ella dijo, se requiere una mayor amplitud y un fin más elevado. Hablando de tendencias, déjenme decirles lo siguiente. Una nueva tendencia en Jericó, una nueva tendencia en el Medio Oriente, y les voy a poner el pasaje. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sí, Rahab dijo, traen una nueva tendencia a ustedes. Una nueva tendencia ahora, una nueva tendencia en Jerusalén. Fíjense, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Una nueva tendencia en Jerusalén. ¿Por qué no podríamos nosotros lanzar una nueva tendencia en la educación superior si esa es la razón por la cual los adventistas establecieron la escuela? ¿Se imaginan que se dijera, han llenado a la educación superior con vuestra doctrina? Una nueva tendencia. Según George Knight y Herbert Douglas, dos historiadores de la Iglesia Adventista y especialmente de Elena de White, antes déjenme decirles una nueva tendencia apocalíptica.
El Evangelio eterno, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. Es el mensaje del primer ángel. Ha caído Babilonia el segundo, y el tercero, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una nueva tendencia apocalíptica. ¿Por qué lo digo? Porque según, como les dije, George Knight, Herbert Douglas, el aporte de Elena de White a la educación es que la puso dentro del marco del gran conflicto. Si nosotros queremos crear una tendencia en la educación, tenemos que mantenerla dentro del marco del gran conflicto con todo lo que eso significa. El plan de Dios al crear el mundo, el problema que se introdujo por el pecado y lo que Dios hizo para rescatarlo. Eso es, Elena de White puso la educación en el marco del gran conflicto. Esa es la nueva tendencia. Y yo quisiera este asunto de la nueva tendencia mirarlo en un tema que es tendencia, es el acceso a la educación superior. Y hay algunas palabras que comienzan a molestar a algunos en la educación superior particular, porque ahora con este nuevo gobierno la educación es un derecho constitucional, también la educación superior. Y siendo un derecho constitucional, viene la palabra, el concepto obligatoriedad, y viene el concepto gratuidad, y viene el concepto, por otro lado, selección. Y hay una tensión en este momento en la educación superior, es una tendencia del acceso, porque yo estos minutos es el acceso a la educación superior. Y miren, por un lado es un derecho constitucional, obligatoriedad y gratuidad. Por el otro lado se defienden las universidades y hablan de la selección. No todos son aptos para la educación superior. Y también el otro tema que hay es el financiamiento. Está bien que entren todos. ¿Quién lo va a pagar? Si nosotros pudiéramos introducir una nueva tendencia en el acceso a la educación superior, sería fantástico. ¿Por qué? Porque en México ya sabemos que la cobertura de educación superior para jóvenes entre 18 y 24 años es del 38%. Incluido todo, la universidad abierta, las escuelas normales, todo lo que pudieron poner, llegamos al 38% de cobertura, uno de los porcentajes más bajos, incluyendo en Latinoamérica. 38%. 38%, ni 4 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la educación superior. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esto? Fui a Elena de White. Elena de White dice, tenemos que preparar un ejército de misioneros educados. Dice además, jóvenes y señoritas bien disciplinados y adelantados. Dice, jóvenes y señoritas de alta cultura intelectual. Jóvenes y señoritas ingeniosas inteligencias de los que poseen talento. Gran número de obreros competentes. Talentos que se ocupen en la obra misionera. Y dice, los jóvenes han de comprender claramente que tienen que abrirse camino por sí mismos hasta donde sea posible y costear parcialmente sus gastos. ¿Saben una cosa? Hoy me llegó un tweet, tomé un tweet de
una revista que se llama The Chronicle of Higher Education. En Estados Unidos, solamente el 15%, fíjense bien, solamente el 15% de los jóvenes de familias de escasos recursos obtienen una licenciatura. Solo el 15% de los jóvenes de escasos recursos. Pero aquí yo sé, la educación adventista puede testificar que aquí entre ustedes hay personas, hay ahora profesionales que son los primeros profesionales de licenciatura de su hogar y que fueron de muy escasos recursos y que algunos de ustedes, sus papás apenas terminaron la primaria y algunos ni la primaria. Y la educación adventista es capaz de dar acceso a los muchachos desde los más escasos recursos para que tengan una licenciatura. Me gustaría que nosotros iniciáramos una nueva tendencia mostrando lo que somos. Probablemente nosotros podríamos demostrar que tenemos aquí un cierto porcentaje de estudiantes de los más bajos niveles sociales de este país y están sacando una licenciatura. Si en Estados Unidos solamente el 15% de los jóvenes de familias pobres obtienen una licenciatura, imagínense lo que será en México. Pero aquí tienen acceso a una educación de calidad, a una educación certificada, a una educación que tiene los más altos niveles de acreditación. Aquí pueden venir jóvenes de los más escasos recursos, jóvenes que no tienen nada. Y podemos iniciar una nueva tendencia. ¿Cómo pueden estudiar los jóvenes de escasos recursos? ¿Cómo? Y al iniciar una semana de estudio de tendencias, yo quiero decirles, ¿por qué no creamos una? En el acceso, en la cobertura. ¿Por qué no investigamos? ¿Cuál es la cobertura educativa de los jóvenes adventistas? Los desafío con una investigación. ¿Cuántos jóvenes entre 18 y 24 años hay entre los adventistas? ¿Y cuántos de esos van a la universidad? Cualquier universidad que sea. Es decir, ¿cuántos jóvenes adventistas son universitarios? Probablemente nos damos cuenta que la gente sepa que mientras que en el país el 38% de los jóvenes van a la educación superior, entre los adventistas a lo mejor es el 60%, no sé, 72%, no sé. Habría que verlo. Habría que verlo. Hay que estudiarlo. ¿Y de qué estrato social son los jóvenes adventistas entre 18 y 24 años en todo el país? Podemos clasificarlos en el estrato social bajo. ¿Cuántos jóvenes tendremos del estrato social bajo? Para mostrarlo, para crear una nueva tendencia. ¿Cómo pueden los jóvenes de estratos sociales bajos obtener una licenciatura? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y para eso Elena de White, y termino con esto, presenta 4 palabras que quiero poner en la pizarra, que son fundamentales para crear una nueva tendencia. La primera palabra es abnegación. Eslabones de discípulos. Abnegación, nosotros. Abnegación. Tenemos una universidad con muchas comodidades. Ayer estaba mirando el comedor. Con los nuevos equipos que trajeron ahora en diciembre, si quieren pasar a verlos. ¡Qué comedor! Yo le dije a Gabriela, ¡qué comedor! ¡Qué cocina! ¿Dónde estamos? Es muy apropiado. Abnegación, sin embargo, y abnegación significa trabajo concentrado, sin ninguna distracción. Si queremos crear una tendencia. La segunda palabra, economía. Los muchachos tienen que aprenderlo, nosotros tenemos que aprenderlo.
si queremos hablar de cobertura en la educación superior, porque es la tendencia que queremos crear. Una tercera palabra es generosidad. Fíjense, por eso tenemos el blanco de ser la universidad más generosa del sistema educativo adventista. Y 4, dependencia propia. Enseñar a los jóvenes la dependencia propia, dice Elena de White. 4 palabras, si queremos crear una tendencia. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que a la Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleva a cabo el plan del Creador. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como lo hubiera reportado al pueblo hebreo. Y seremos, ¿saben qué? Creadores de una nueva tendencia. Acceso a la educación superior para los jóvenes de escasos recursos. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga durante esta semana.